un ejemplo de cómo aislar una cubierta con un material ecológico como es el lino. Este proyecto deriva del anterior, de la mini casa pirámide, que lamentablemente se canceló por temas de el aumento de los materiales, de las materias primas. Entonces, casualmente, uno de los voluntarios, Josep, junto a su pareja Petra, me comentaron de ayudarles porque ellos habían adquirido esta casa de campo antigua hace un par de años y llevan un año reformándola estructuralmente, reforzando toda esta parte con profesionales y entonces también terminaron lo que es la planta baja, donde tienen la cocina y el comedor y la sala con la entrada, junto también con una parte trasera, como veis en la derecha, de los baños. Esta parte está el 90% terminada, solo falta el mobiliario de cocina. Entonces, a partir de ahí, ellos han tomado la decisión de hacerlo de una manera más sana, utilizando materiales ecológicos y, sobre todo, ahora implicándose en el proceso. Por tanto, lo que vamos a hacer es, ya que también esperan la llegada de un hijo, es terminar toda la parte interior, con lo que conlleva terminar la planta bajo cubierta, donde tienen previsto pues, tener una habitación principal y dos más pequeñas. El primer paso será aislar la cubierta, luego se harán las terminaciones de cubierta junto con el paso de instalaciones eléctricas para la luz superior y en un segundo paso pues terminar lo que es el suelo de esta planta primera. También a nivel de eficiencia y a nivel de que la casa sea 100% habitable, hará falta aislar todo el perímetro por fuera. Esto será en una fase posterior, tal vez en un año, tal vez dos, pero ahora con la llegada del bebé, pues quieren enfocarse y quieren terminar lo que es todo el interior para que sea habitable y así, digamos, aprovechar al máximo ya la casa por dentro. La casa se sitúa en un terreno de unos 1000 metros cuadrados, tiene una proporción rectangular hacia la orientación sur y es donde han colocado todo el jardín para hacer permacultura, la zona de compost y tiene la peculiaridad o un lujo muy grande desde mi punto de vista es que este es el límite de un parque nacional muy grande. Es todo bosque, todo natural, animales salvajes y nada, saliendo por la puerta trasera, como aquel que dice, vas directamente a mundo salvaje. La casa tiene esta base de piedra, los muros también son de piedra y antes, como veis aquí, llegaba la altura de la antigua casa. Entonces lo que han hecho es ampliar la altura interior para que llegue a un mínimo de 2,50, antes era muy bajita. Eh, Luego han hecho este zuncho perimetral que sigue alrededor de toda la casa y esta parte que la empresa puso de poliestireno es la parte que está bajo cubierta. La estructura sí que se mantiene entera de la cubierta de madera. Esta es la fachada este. El único punto a tener en cuenta es que es un volumen avanzado a la casa original, donde tienen el retrete, una puerta, una entrada trasera y el lavamanos junto con la ducha en esta zona de aquí. A nivel de aperturas, también estas son las originales, son un poco pequeñas, la luz no entra demasiado, que es lo que pasa en casas antiguas también. Y junto con la fachada sur, también tiene dos aperturas de tamaño pequeño. No las pueden modificar por tema de normativa y por tema también de que si no supondría un refuerzo del muro de piedra en la estructura. Sí que a nivel del bajo cubierta, como la han hecho nueva, hicieron estas dos ventanales en este lateral junto con otras aperturas en la cubierta para entrada de suficiente luz.
Sí que mi recomendación, por ejemplo, es que esta pérgola que tienen colocada en, en sur les tapa mucha radiación solar, mucho aporte de calor en invierno. Al menos ellos tienen la idea de ampliar, de que este porche sea una ampliación de la sala de estar, con lo cual a lo mejor no estaría mal quitar la parte opaca de la cubierta y convertirla en un invernadero, de tal manera que fuese un espacio intermedio, que estuviese caliente en invierno, y en verano pues se pueda totalmente abrir, ventilar y funcione como una terraza, como un espacio también exterior. Bien, pues ya estamos aquí. Esta es la planta bajo cubierta. Como veis, está la estructura hecha con estas vigas de madera, estas cerchas. Luego, encima, esta tela negra que veis es una lámina impermeable transpirable. Y encima de ella hay unos tablones de madera que se han clavado la terminación exterior, que en ese caso pusieron como unas tejas plásticas. Entonces, nuestra tarea aquí va a ser aislar esta cubierta aprovechando el grosor de estas vigas de madera. Para esto vamos a utilizar un aislante como es el lino. El lino es este material que os enseño aquí, es un material bastante fibroso. En este caso lo que hemos hecho es comprar unos paneles más o menos de unos 80 por metro 20, y estos paneles, en nuestro caso, los hemos escogido de una densidad baja, de tal manera que sean bastante blanditos, porque nuestra estrategia es poner dos grosores de 10 centímetros, la viga hace 18, y luego utilizando este hilo de nylon vamos a clavar a lo largo de cada viga ciertos clavos a cierta distancia, y vamos a ir trenzando entre viga y viga para ir comprimiendo un poco estos 2 centímetros que nos sobran, y de tal manera que el aislante realmente estar más seguros que toque la lámina impermeable y no haya condensaciones intersticiales entre una parte y otra. Seguidamente, para que entendáis todo el proceso, vamos a colocar, cuando ya esté el aislante colocado, una barrera de vapor en toda la cubierta, en todas las dos vertientes, de tal manera que quede totalmente protegida y no haya posibilidad de que la humedad atraviese y haya condensaciones dentro del aislante. Seguidamente, como terminaciones, vamos a colocar unas planchas de madera machembradas para ir terminando. Antes de empezar todo esto, hemos hecho una serie de preparativos para estar realmente listos antes de colocar lo primero, que es el aislante. Así que os lo enseño a continuación. Un primer preparativo ha sido, en estas ventanas de cubierta, hacerles estos marcos de madera perimetrales utilizando un tablero OSB de 9 milímetros de grosor. Estos marcos van a ser el acabado interior de las ventanas, pero también son útiles porque cuando vengamos con los 20 centímetros de aislante van a hacer tope en la parte superior y en la parte inferior. Estos marcos se han pensado de tal manera que si en un futuro, por lo que fuese, se necesitase registrar estas ventanas, sacar, cambiarlas o hubiese algún tipo de fuga, se pueden desmontar enteros, de tal manera que solo hemos atornillado los laterales a las vigas y los superiores y los inferiores están simplemente tornillados contra estos laterales de OSB. Un segundo preparativo que hemos hecho es, como veis, las cerchas de la estructura están hechas con una varilla roscada y con una hembra en cada lado de las vigas, de tal manera que aprietan estas tres piezas. ¿Qué pasa? Con el tiempo la madera se va moviendo y estas hembras de la rosca están un poco sueltas. Entonces,
Lo que hemos hecho es colocar una segunda hembra de seguridad. Apretamos con esta doble hembra de tal manera que queda más asegurada la unión entre las piezas, porque como quedará tapada con el aislante, luego no se tendrá acceso. Otro preparativo importante que vamos a hacer es preparar la chimenea, que esto viene de la estufa de la planta primera, y cuando, sobre todo en invierno que esté encendida, este tubo va a calentar muchísimo. Entonces es un peligro alrededor de la capa de aislante porque puede prender fuego. Entonces vamos a proteger, vamos a forrar el perímetro de esta chimenea con un tablero especial contra el fuego. Un detalle curioso que antes os enseñaba por fuera es esta parte inferior de este panel de poliestireno que antes veíamos que estaba en la parte superior de la fachada. Ahora aquí lo vemos que está en la parte interior. Esto va a quedar completamente cubierto, completamente tapado cuando cubramos con todo el aislante llegando hasta ese punto. Y ahora, después de todos estos preparativos, nos colocamos nuestro equipo de manipulación y ya estaremos listos para aislar la cubierta. Para aislar la cubierta lo que hemos hecho es utilizar dos grosores de aislante, dos capas, de tal manera que entre una capa y la otra las juntas no coincidan, por tanto el calor no se puede escapar por esos huecos. También a la hora de cortar las piezas, como no podemos utilizar paneles enteros, ya que lo vamos haciendo por tramos entre viga y viga, ya que exagerando nos encontramos que un extremo y el otro tienen medidas diferentes, es decir, están colocadas un poco trapezoidalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es cortarlas un poco midiendo cada tramo y cortarlas a medida. Cortando un panel entero, cortando la medida que necesitamos. Si hay un poco de resto, lo utilizamos para el siguiente grosor o el siguiente hueco a cubrir. Así no tenemos restos ni material que sobre. Para cortar este tipo de aislante, lo que hemos utilizado es este tipo de cuchillo que tiene dos tipos de hoja y es para que os hagáis una idea como un cuchillo de los que se utilizan normalmente de cortar el pan. También lo que hemos hecho es colocar una ristra de clavos más o menos separados unos 20 centímetros entre uno y otro en cada una de las vigas, de tal manera que a la vez que vamos colocando el aislante vamos pasando un hilo en zigzag entre cabo y clavo desde un lado de la viga hasta el otro y así mantenemos el aislante apretado y en posición en la cubierta. Y bien, estos han sido los avances de esta semana, con los preparativos y hemos conseguido terminar un tercio de la cubierta. En un próximo episodio os explicaré cómo completamos esta tarea y también cómo rellenamos los pequeños huecos que nos han quedado durante el montaje. No olvidéis en suscribiros al canal de YouTube, visitar mi web habitatsimbiótico.com y también me podéis encontrar en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima, simbióticos.